Iglesia Siete Pilares. El huerto de Edén, el primer monte Sión. Pastor Paul Hanson. Uno solamente puede orar: sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y esa es una lección poderosa. La voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Qué se ve en el cielo? Un trono, y alrededor del trono, adoradores. Todo tipo de adoradores. Animales, ancianos, reyes, sacerdotes. ¿Qué están haciendo todos? Adorando. ¿Cómo va a ser hecha la voluntad de Dios en la tierra? El trono de Dios se tiene que establecer con adoradores. Dios no está buscando adoración, está buscando adoradores. Está buscando a aquellos que quieran adorar en espíritu y en verdad. Sea hecha tu voluntad entre nosotros. No hay reino sin un rey. Y no hay un rey sin un trono. Y el rey debe tener un reino y debe tener súbditos. ¿Cómo se va a establecer su trono? En medio de la adoración. Dios pone su trono en la adoración. Y lo que se ve alrededor del trono de Dios es adoración. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Y le damos gloria, honor y bendición. Constantemente están derramando adoración en aquel que está en el trono. Mi oración es que tu reino venga dentro de mí, tu voluntad sea hecha en mi vida como es en los cielos. Esto es lo que estamos tratando de establecer en la palabra de Dios. Es una temporada distinta. Estos últimos momentos han sido, sí, extraños, porque estamos caminando en lo desconocido y hay mucha emoción. Estoy observando la paloma. No quiero perder la paloma. Tengo una determinación de guardar la presencia de Dios en mi vida. Vamos al Salmo 132. Hemos estado hablando del tabernáculo de David. Vamos a seguir hablando más en el futuro, pero vamos a desviarnos un poquito del tema. Y hoy vamos a hablar del huerto del Edén. ¿Cuál fue el propósito del huerto de Edén? ¿Por qué Dios hizo un huerto de Edén? ¿Para qué era el huerto de Edén? ¿Por qué Dios hizo al hombre fuera del huerto y luego lo puso en el huerto? ¿Qué había en el huerto y qué había fuera del huerto? Porque obviamente la creación existía. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios para poner al hombre en Edén? Y yo he estado buscando al Señor y estudiando y pidiéndole que abra mis ojos, y empecé a ver las comparaciones entre Edén y Sión. He inventado una frase. Edén fue el primer monte Sión para el hombre. Fue el primer lugar donde estuvo el trono de Dios y su autoridad dada al hombre. Fue el primer lugar donde estaba la presencia de Dios dada al hombre. Fue el primer lugar donde Dios le enseñó al ser humano a adorar. Hay tantas comparaciones tan únicas entre Sión y el huerto de Edén. Podemos regresar a Edén y entonces ver cuál era el propósito de Dios al haber creado Edén y por qué Dios puso al hombre en este huerto. ¿Era nada más para vivir felices por siempre en este paraíso hermoso y gozarse? ¿Era nada más ir a beber del maravilloso río y comer de los árboles y tener una existencia maravillosa? Tenían una existencia maravillosa porque la presencia de Dios estaba ahí, pero había un propósito más que eso.
Si nada más nos ponemos con nuestras manos en la cintura y le decimos, Señor, confío en ti, dame todas tus promesas, creemos que Dios nos la va a dar, pero Dios nos está esperando a nosotros. Todos tenemos una parte que tomar. Dios no le dijo a David cómo hiciera el tabernáculo, no le dijo dónde pusiera la tienda, no le dijo de qué material hiciera la tienda, no le dijo nada. No hay mención en la palabra de Dios de las instrucciones de Dios. Todo se hizo simplemente a través del corazón de David. Dios quería que alguien se levantara, que tuviera un deseo profundo por su presencia. Y el Señor quería ver qué iba a hacer esta persona con ese deseo. Y el reflejo de este deseo, como su alma estaba deseando a Dios, hasta que dijo, no voy a descansar hasta que haga un lugar donde tu arca, donde tu trono reposen. Entonces, el arca de Dios llegó a Sión y Dios reposó su presencia ahí por 40 años. Y miren lo que le sucedió a Israel. ¡Qué poderoso! Salmo 132 dice, versículo 8, es un canto gradual, un canto de David. Es una promesa dada a David y a Sión, escrita por David en Sión. 8. Levántate, oh Jehová, a tu reposo. Esto es poderoso. Levántate a tu reposo. Tiene que haber un lugar para que Dios pueda venir a descansar. Jesús dijo, no hay ningún lugar donde yo pueda poner mi cabeza. No he encontrado un corazón todavía donde yo pueda hacer mi cabeza reposar. No he encontrado un lugar donde mi presencia, mi soberanía y mi gloria sea bienvenida. Todos estos años caminando entre los hombres, Jesús no había encontrado ni siquiera uno. Fue hasta después de su muerte, su resurrección y su ascensión que descendió el Espíritu Santo y prendió los corazones. Y entonces pudo encontrar un lugar de reposo. Levántate, oh Jehová, a tu reposo. Tenemos aquí esta tienda que hemos preparado para ti, Señor. Queremos que venga el arca, tu trono. Levántate, ven con tu presencia Shekinah, con tu gloria, y reposa en este lugar. Tú y el arca de tu fortaleza. Versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. 14. Este es mi reposo. Este es mi lugar donde voy a permanecer. El lugar significa estar callado, estar quieto. Un lugar de matrimonio. Este es un lugar de unión matrimonial, donde yo voy a unirme en una unión armoniosa, en matrimonio con el esposo celestial. Es aquí donde yo digo sí y ella dice sí. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré, Shekinah. Aquí viviré. Aquí permanecerá mi presencia. Aquí voy a descender con mi trono. Aquí es donde voy a estar. Es donde voy a encontrar unión con mi gente. Aquí reposaré, porque la he deseado. A su mantenimiento daré bendición, sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré a sus sacerdotes de salud, y sus santos darán voces de júbilo. Esta fue la promesa que Dios le dio a David concerniente al monte Sión.
El huerto de Edén era un lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Lo primero que hicieron Adán femenino y masculino cuando pecaron fue que fueron a esconderse de la presencia de Dios, de esa presencia presente que reinaba ahí, esa presencia personal. Esa presencia personal entraba y hablaba con ellos. Imagínense esta relación de este ser creado. Había tanta cercanía. Mire al tabernáculo de David. Estar tan cercano. La gente podía venir y estar frente a la presencia misma y a la gloria de Dios. Adán caminó en esta cercanía. Se comunicaban cara a cara. Qué relación tan armoniosa. Adán no tenía pecado. Estaba en un estado perfecto. Por eso sucedía. Pero Dios nos está mostrando algo. No es algo que no se pueda obtener. Dios no ha cambiado su propósito. Su propósito desde el principio fue habitar, shakan, vivir, residir con el hombre. Por eso Dios nos hizo. Si escuchamos cualquier otra cosa, vamos a escuchar un engaño. Ese engaño que nos dice que nunca vamos a ser suficientemente buenos como para poder alcanzar, que la relación con Dios es para otra gente más santa que tiene la capacidad de hablar con Dios o tener visión de Dios o estar caminando con Dios 24 horas al día. Es solamente para unos pocos. Pero no, también es para ti y para mí. Pero nos alejamos porque no nos sentimos dignos, como que nunca vamos a ser suficientemente buenos, como si Dios dijera, bueno, me voy a esperar hasta que seas perfecto, y cuando seas perfecto te voy a dar un poquito de mi presencia. Dios no quiere que usted sea perfecto. Dios está esperando que le adoremos, que nos convirtamos en adoradores. ¿Qué quiere decir eso? Este hermano es un adorador y no tiene la presencia 24 horas al día. Y dice él, no. No estoy hablando de un culto de adoración. No estoy hablando de lo que tuvimos ahorita. Todas estas cosas son maravillosas. Tenemos un caminar individual y un caminar colectivo. Cosas que Dios hace personalmente en su vida y cosas que hace para toda la iglesia. Dios quiere su presencia en su vida personal, individual, en su caminar con Dios. Imagínense si todos lo tuviéramos y luego venimos aquí y colectivamente como un grupo, como átomos que se juntan y explotan como una bomba atómica cada vez que estamos juntos ante la presencia de Dios. ¿De qué se trata entonces esta adoración? ¿Cómo la logro? Tenemos que estudiarlo. Pero para que entiendan ahorita es Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como el vivo sacrificio, santo, agradable ante Dios, que es vuestro racional. Y en la traducción de King James dice, vuestro racional servicio. En el original es que dice aquí su acto de adoración. Ofrecerse a sí mismo es un culto. Ofrecerse a sí mismo es un acto de adoración. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos llegar a ese punto donde nuestras vidas son una ofrenda continua al Señor?
Y la ofrenda es continua, de tal manera que su presencia viene y reposa, porque está alimentando a Dios. Dios está reposando ahí. Se le está sirviendo a Dios. Estamos amando a Dios. Ahí es donde su presencia quiere reposar. Es sorprendente cuántos en este mundo hoy viven en estos niveles de la presencia de Dios. Porque todos creemos que nada más se trata de ir a la iglesia, ir a la oración y hacer todas las cosas regulares que sabemos hacer. Y no estoy minimizando estas cosas. Todo eso es poderoso, son necesarias, pero es un lado de la balanza. Pero dejamos el otro lado y ni siquiera nos preocupamos, no lo vemos. No experimentamos esta relación personal, esta comunión personal. Nos alimentamos de muchas mentiras espirituales. Pero la relación y la comunión con Dios en realidad es meterse a un closet y hablar con Dios. He hecho eso por años y años y años. Iba ahí por todas las mañanas, oraba por 30 minutos y estaba mirando el reloj. Y cuando los 30 minutos habían pasado, yo sentía que ya había tenido mi relación con Dios, porque ya había tenido mi media hora. Y salía de ahí y creía que yo tenía una relación con Dios. ¿Y qué pasaba el resto del día? Podía estar vacío de la presencia de Dios. Hello. Tenía que pasar todo el día y esperar hasta la noche. Y tenía que cambiarme de ropa, me ponía una bata blanca y hacía todo eso. Porque yo no quería meter espíritus del mundo a mi cuarto de oración. Tenía que tener una vestidura especial y ni siquiera quería lavar esa bata. Tengo muchas otras cosas que contarles. Lo hice todo. Si se me ocurría algo más, lo añadía a mi lista para poder tener una relación. Pero finalmente me di cuenta. Llegué al lugar donde usted despierta. Y uno dice, ¿dónde está la relación? Esa relación en la que he estado trabajando, he estado queriendo tener a través de todas estas obras y estas cosas que corro y hago aquí y hago allá. Todas estas cosas rituales. Y me doy cuenta que no conozco a Dios. Ni siquiera estoy cerca de Él. No habla conmigo, no camina conmigo, porque estoy dependiendo de la relación de alguien más. Estoy esperando que Dios le hable a alguien para que ese alguien me hable a mí. Como la gente le dijo a Moisés, Moisés, ve y habla tú con Dios. No queremos hablar nosotros con Dios, ven y habla tú. Entonces yo trataba de hacerme a mí mismo suficientemente bueno, orando media hora en la mañana, media hora en la noche, memorizando escrituras y salpicándome la cara con agua. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y todo el tiempo estamos perdiendo el objetivo principal de lo que se trata en realidad, que es un templo diseñado a estar abierto 24 horas al día, con un dar continuo de adoración y sacrificios de gozo. ¿Cómo puede ser el gozo un sacrificio? Entra a tu santuario, al tabernáculo de David. Él no fue a adorar en el tabernáculo de Moisés. Él adoraba en el santuario que él construyó. Él lo llamó el santuario. La tienda le decía, entra, que tu presencia entre al lugar secreto. Vamos a seguir. El secreto de la presencia es donde traemos los sacrificios de gozo. ¿Qué es el sacrificio? ¿El sacrificio es algo que usted quiere dar? ¿Lo quiere dar?
Sacrifice is something that's hard. Sacrificio es algo que es difícil de dar. Es algo que nos And cuesta. so when we come into this place Así que of- cuando venimos to have a este that lugar presence, para tener la there's presencia, gotta be a sacrifice. tiene que haber un sacrificio. To have that presence, there's got to be a sacrifice. Para tener la presencia debe haber un sacrificio. El sacrificio va a traer gozo. There is going to be joy. Y conforme ofrecemos el sacrificio va a haber gozo. En vez de decir, ay no, Sacrifices of joy. los sacrificios de gozo. I joyfully give myself. En otras I palabras, joyfully give gozosamente myself. I joyfully me doy a mí mismo, gozosamente renuncio a esto. I wish somebody would praise him. Bendiga al Señor. Not this dreary, droopy, horrible. No es esta cosa However it is that we do as human que hacemos beings, all do it. y todo mundo lo hacemos. Only Janice does it. No nada más Janice lo hace. Guilty. I'm with you. Yo también estoy con Guilty, usted. guilty. I got both hands and both Culpable, feet. culpable. Tengo mis dos manos arriba y mis pies también. Todos somos culpables. No es gozoso para nosotros Sacrifice ofrecer el sacrificio. of joy. Pero para ofrecer el sacrificio de gozo, debe darlo gozosamente. Debe entregarlo gozosamente. Dios ama al dador alegre. Hallelujah. Are you with me? ¿Están conmigo? Praise God. All right, people. Let's go to Genesis. Vamos a Génesis. I think I told you that already, right? Creo que ya les dije, ¿verdad? Chapter 2. Vamos al capítulo And 2, let's proceed from there. And the Lord God, verse 8. versículo Genesis 2 8. and verse 8. 2:8. And the Lord God planted Y había Jehová Dios plantado un huerto eastward in en Eden, Edén, al oriente, and there he put man y puso allí al hombre que había and out formado. of the ground made the Lord God to grow every Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, life also también el árbol de la vida garden en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y el mal. and a river went out of Y salía de Edén un río to water, para regar el huerto, and from thence y de allí from the river it parted se and repartía became into four heads, en or 4 into ramales, four rivers. o So en there's 4 one cabezas. outflow that flowed out into Fluía four de aquí hacia afuera, en 4 ríos, 4 ramales. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Havilá es donde ahora se encuentra Arabia Saudita. Ahí es donde era Havilá. Y el oro de aquella tierra todavía tiene oro. Es bueno. Y allí también hay bdelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Ese río pasaba por Egipto, entraba a África y llegaba hasta donde está ahora Etiopía. Estamos agrandándonos mucho más de Edén. Estamos viendo ríos saliendo de este lugar. Déjenme dibujarles. Aquí está la tierra. Y aquí en el mero centro, o en algún lugar aquí en la tierra, Dios puso este huerto que llamó Edén. Era un lugar limitado. No estaba repartido en toda la tierra. Tenía una cerca. Ahí está la cerca alrededor de Edén. Tenía una puerta. Y aquí en medio estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal y muchos otros árboles. Algún día vamos a estudiar esos árboles. Este era el Edén. Y Dios tomó al hombre y lo puso ahí. Aquí está Adán masculino y aquí está Adán femenino. Los puso ahí en el huerto.
Y había un río que empezaba aquí en el huerto y salía repartido en 4 ramales, en 4 diferentes direcciones. Había uno que iba para Etiopía y otro para Arabia Saudita o Arabia. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va delante de Asiria. Y aquí está, al este hacia Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Éufrates iba para acá, hacia donde está Irak. Y sigue ahí. Es el mismo río. Tenemos este cuadro de más allá de Edén. Tal vez esta lección deba llamarse Más allá de Edén. ¿Qué estaba más allá de Edén? ¿Y cuál era la intención de Dios? ¿Qué debían hacer Adán, masculino y femenino, con Edén? Dios les dio toda la tierra. ¿Cómo sé? Vamos a ver el capítulo 1. Y voy a empezar a leer. ¿Está interesante? Si entiende esto, usted va a entender Sión. Usted va a entender cómo Dios quiere que vivamos. Porque Él sigue requiriendo de nosotros. Porque Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El hombre es el que cambia. El propósito y plan de Dios siempre permanecen igual. Dios tenía un propósito. Dios tenía una voluntad, un plan. Con Edén, la voluntad de Dios debe ser la misma hoy. El primer Adán falló, el segundo Adán no fallará. Y yo tengo al segundo Adán viviendo dentro de mí, con el propósito de llevarme al cumplimiento de Sión o de Edén. Llevarme al final, al principio, porque el final es como el principio. Cuando Dios junte todas las cosas en una y toda la creación esté en este lugar, con esta voz, con armonía, diciendo: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Cuando el cumplimiento de los tiempos venga, cuando toda época y todo tiempo a través de los cuales ha atravesado la creación se haya cumplido, en el cumplimiento de los tiempos, cuando todas las creaciones por fin vengan al lugar donde Dios junta todo en uno, habrá una voz, una alabanza, y toda rodilla estará doblada y toda lengua estará confesando. Las cosas en la tierra, en los cielos y fuera de la tierra estarán alabando, 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 alabando. Y cuando eso suceda, dice, entonces Dios será todo en todo. Todo será Dios. Dios será en nosotros, a través de nosotros, alrededor de nosotros. Todo lo que existe regresará al principio. En el principio, Dios. Y al final, Dios. Todo va a estar en Dios, como fue en el principio. Todo será Él. Porque ese es el propósito de las cosas. Dios es el propósito. Que Dios se revele, que Dios repose, que Dios hable. Su vida ni siquiera se trata de usted, se trata de Dios. No es su existencia, es la existencia de Dios. No es la voluntad de usted, es la voluntad de Dios. No son los sentimientos de usted, son los sentimientos de Dios. No es lo que le place a usted, lo que le place a Dios. No importa qué ángulo o qué dirección lo ve. Su vida no se trata de usted. Cuando Dios le diseñó, no le diseñó para usted. Fuimos diseñados para Él, por amor de su nombre. Pero nos lleva toda la vida entender que el asunto no soy yo.
Nunca lo fue. Your happiness. No se trata de su felicidad. Your thrill. No se It's trata not about your feelings. de sus sentimientos, ni de sus riquezas, ni de su fama, ni de su riqueza, ni de su grandeza. Yes, God Nada will de give you eso. these things. Sí, Dios le puede dar esto Blesses you as you mature. conforme le bendice, cuando usted le honra con su vida. Sí, claro que Dios le puede dar That's not esto, the purpose. pero ese no es el Not propósito, the reason. no es la razón. Always the reason. And Dios the es siempre la razón. shows that reason. And En el so principio estaba la razón y así está al final. ¿Por qué Dios puso al hombre en el huerto? to his purpose. Lo encerró en su propósito. Ahí estaba su voluntad, en el centro. Su conocimiento estaba ahí en el centro. Life was right Su vida estaba ahí en el centro. and there God locked man in. Y Dios puso al hombre aquí dentro, consigo mismo, Locked him in, as it were, in this place of en este lugar de presencia. I used to love singing that song. I still love singing that song. Me encanta esa, Shut in with God esa canción que dice, in the secret. encerrado con el Señor, en el lugar secreto, ahí, en espíritu, His face. Gaining contemplando su rostro, to run, ganando el poder para correr esta carrera. to be shut in Deseo with God. encerrarme Hallelujah. con Dios, Shut in into the presence encerrados con la presencia del Dios Todopoderoso. Ahí estaba Adán, masculino y femenino, pero sigo en lo mismo. ¿Por qué? out there. ¿Por qué seguía toda la creación aquí afuera? The fowl of the air. Dios hizo las aves, They weren't in the garden. There was no hizo los peces. ¿No había océano en el Edén? So where were all the fish? ¿Dónde estaban los peces? Obviously out here. Obviamente por acá afuera había océanos With fish. llenos de peces. He also made be like a Sunday school class now. Let's just draw. Me siento en la clase de escuela dominical. Tengo Here's mountains. lápices de colores. Aquí están las montañas, los valles. Made Y Dios hizo las grandes bestias. Esto no se ve mucho como una vaca, pero imagínensela. rhinoceros. But anyway, Parece como un rinoceronte más bien. Pero miren, made cattle and Dios hizo el ganado, los árboles things out here. y todo tipo de cosas aquí. Una creación hermosa. Aves en el aire. All this creation Toda esta creación outside the walls. estaba fuera de los muros de Edén. Himself was made outside. El hombre mismo fue creado fuera del huerto de Edén. God took him. Y Dios entonces lo tomó una vez que sopló su aliento en él y lo puso en su presencia. Y dijo, ahora déjame decirte mi propósito. I'm getting excited. Ahora me estoy emocionando. Somebody shout. Griten. Thank you, Lord. We go through our whole life Toda nuestra vida vamos caminando sin ser capaces de conquistar nuestra carne. Nobody wants to admit that one. No, I'm guilty. It's hard. Who's guilty? ¿Quién es culpable? Yes. Sí. And you want, man, I'm crucifying this Hey, old man. estoy crucificando a este hombre viejo. ¿Cómo van con eso? I go into my 30-minute prayer closet and do it. Llegué a mi cuarto de oración a mi media hora y lo crucifiqué. ¡Ay, Dios! I'm so sorry. I thought that. Perdóname. Hice esto, caí. Hice esto, dije lo otro. Crucify my Señor, crucifico mi carne. and make a demonstration of that. Y agarramos un martillo y empezamos a hacer una demostración en el nombre de I'm not saying Jesús. The battle's not fought there, 'cause it is. Don't give up praying, people. No estoy diciendo que no oren. Eso no es lo que estoy diciendo. Emphasis on a location. Pero ponemos tanto énfasis en el lugar, Emphasis on going to a place. tanto énfasis en entrar a un lugar específico, como los samaritanos decían, tienes que ir al monte Gerazim, porque ahí es donde se debe adorar a Dios. Y los judíos decían, no es el monte Gerazim, es el monte Moriah. Ese es el monte que Dios dijo. Jesús vino y dijo, no, los dos están mal.
no es el monte Gerizim, Mount Moriah. no es el monte Moriah, Father seeks those porque el Padre busca a aquellos que le adoren en espíritu and in truth. y en verdad. Thank you, Lord. Honesty, reality, Honestidad, realidad, in spirit. verdad. Walk in the spirit and you won't fulfill the Camine lust of the flesh. en el espíritu y entonces no estará satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Cómo podemos lograr eso? How do I finally get to a point ¿Cómo puedo llegar a ese punto live in such a place donde pueda vivir en un lugar tal con Dios my carnality, que mi carnalidad, which is rampant among the people of God these days, que es feroz entre la gente de Dios estos días? everybody's got a Parece que good todos idea. tienen una razón y una buena idea. Bueno, no tenemos que hacer eso. Eso es una era diferente. That anymore. That's from the 1800s. No tenemos que hacer eso porque eso era de los 1800. And throw up the words I just heard. Me dan ganas de Praise vomitar. God. It's like God is so dumb and so stupid. Como si Dios fuera tan tonto, Different ideas, como que different si Él laws, tuviera different diferentes purpose, reglas, different will, diferentes different propósitos, plan for diferente every generation. voluntad para cada generación. Specific book Que Él debió haber that escrito for every generation. un libro diferente para cada generación, para que cuando llegáramos a los 1900, alguien viniera con otros libros. Alguien más lo trató. And then we enter into the year 2000. Y entramos aquí al año 2000 y venimos con otro. Miren, encontramos esto para el siglo XXI. Vamos a estudiar ahora esto. Ya no vamos a estudiar lo otro porque aquello es anticuado. No, Dios nunca cambia. Su propósito nunca cambia. Así es de que si podemos aprender algo aquí, tal vez podamos aprender a caminar en el propósito y en esta visión, en esta jornada hacia Sión. Sión será la habitación eterna, el lugar eterno de Dios. El trono de Dios va a ser establecido para siempre en Sión. La esposa vivirá en Sión. Habrán cantos de adoración cantándose en Sión. Hay tanto acerca de Sión que siento que mi cabeza me explota y me pregunto cómo nunca lo vimos esto. Pero Dios tiene temporadas, épocas para revelar cosas a través de su voluntad conforme caminamos con Él. Vamos a Génesis, capítulo 1. ¿Están conmigo? Versículo 27. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios. Y aquí vamos. Díjoles Dios, fructificad. Número 1. Fructificad. Aquí es donde fallamos. En el punto número 1. Fructificad simplemente significa crecer. Quiere decir aumentar en tamaño. Quiere decir traer fruto. Jesús habló de esto en Juan 15. Toda rama que no lleve fruto la voy a cortar, pero toda rama que lleve fruto la voy a podar para que pueda traer más fruto. Así es que el fruto no puede incrementarse hasta que en el versículo 5 dice, aquellos que traen mucho fruto complacen al Padre. Se trata de traer mucho fruto. ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto de que usted haya conocido al Señor y que tenga a Jesús en su corazón? La gente se vuelve... La gente cristiana dice que no es necesario el crecimiento. Dice, no necesitas crecer. Todo es la gracia. Entonces, ¿por qué dice antes creced en la gracia? Aún la gracia es crecer. Usted no puede crecer sin la gracia.
La gracia le va a llevar al crecimiento. Si usted vive bajo la sombra y la presencia del Señor, la presencia del Señor le va a hacer que usted crezca. Su presencia le va a cambiar, le va a llenar de poder para que usted venga a la verdad, porque la gracia sin verdad es poderosa. Si usted va a vivir bajo la gracia sin verdad, está caminando en error. La palabra verdad en hebreo es emet. Y emet significa un cerco. Un cerco. Dios nos da su gracia cuando nos mete dentro de un cerco. Bendiga al Señor. Estos mensajes que están yendo al mundo hoy son peligrosos porque están causando que la gente sea ciega a su propia carne, que la gente sea ciega a la voluntad de Dios. Oh, sí, es toda la gracia. Solamente necesitas la gracia. No, no nada más es la gracia. Eso no es todo. Hay gracia y hay verdad. Hay gracia que le jala, que le redime, que le salva. Gracia que le da poder. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Para que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Dios nos pone dentro de Edén, donde usted pueda empezar a fructificar, a llevar fruto a través de esa cerca, fruto de la restricción, fruto de permanecer en la presencia de Dios, tan pequeña como sea. Miren esta medida. Todo este mundo era muy grande que se tenía que conquistar. Del trono de Dios ya hay ríos que se están extendiendo a áreas de su vida de las que usted ni siquiera tiene conocimiento. Hay cosas que el nombre del Señor ya está tocando en usted, que usted ni siquiera las ha tocado. Ese río fluía del jardín a lugares donde Adán y masculino y femenino ni siquiera habían visto. No la habían tocado, pero Dios ya estaba regando la tierra entera a través de este lugar de su presencia. Y vivimos en este poquito de su presencia y decimos cómo se va a expandir. Dios no quería que el hombre viviera, el hombre en una cajita en la tierra. Dios quería que la tierra entera se convirtiera en Edén. Grite. Toda la tierra debía ser Edén. Ellos no iban a invitar a la tierra a entrar a Edén. Ellos debían expandir Edén en toda la tierra. Los ríos salían de la presencia de Dios. Iban regando toda esta tierra que todavía tenía que ser conquistada. Dios está regando la tierra en usted, que usted no ha conquistado todavía. Su nombre ya está saliendo en ríos y está abriendo caminos que usted no puede abrir. Usted no tiene que hacer las cosas que sucedan. Usted no puede forzar las cosas. Dios va a abrir el camino. Dios nos trae y nos bendice. Somos bendecidos con redención. Me encanta, Janice. Qué bueno. Dios nos ha dado esta pareja y nos bendicen tanto. Dios nos los dio a ustedes. Es lo que estoy tratando de decir. Dios quiere agrandar este lugar en nuestra vida. Él le bendice, le ha salvado, le trae a recobrar el sentido
Y luego le dice, ahora quiero que crezcas. Quiero que llenes la expansión de mi presencia que he puesto en tu vida. Crece en esa presencia. Haz una habitación para mí. Haz una habitación donde mi presencia pueda crecer. Puede ser tal vez pequeña al principio, pero de eso se trata el crecimiento. Se trata de agrandar, de hacerse mayor, más grande. Y luego dice, fructificad y multiplicad. La palabra multiplicar quiere decir tener autoridad. Tener autoridad quiere decir agrandar. Hacer algo más grande de lo que es. Quiere decir exceder. Cada vez que yo siento que estoy excediendo o que me estoy expandiendo en mi caminar con el Señor, alguien viene y me da. Y me dice, tú no puedes hacerlo, solo yo puedo hacerlo. No puedes ir a ese lugar. No puedes ni siquiera tener una revelación propia. Sí, se me dijo eso. ¿Por qué estás tratando de obtener una revelación? No mereces tener una revelación. No eres más que un peón, una ramita, sin valor, un don nadie. Y yo hice un convenio con esas palabras. Hice un convenio con esas palabras. Y me permití entrar en la esclavitud de ese convenio. Todos estos años estaba tratando de llegar ¿a dónde? Sí, quería crecer y sí crecí en la expansión con la que había sido bendecido, pero nunca salí del cerco. Ahora sabiendo que hay una creación entera dentro de mí que debe ser conquistada. Y estoy tratando de enfrentarlo, manejar mi carne, los problemas de mi vida. Sí, claro, todos hemos vencido hasta cierta medida y ya hemos traído fruto hasta cierta medida. No les estoy diciendo que no lo han hecho. Lo que les estoy diciendo es que hay más de lo que hemos experimentado. Hay aún más para ganar, más para poseer, más para ganar, más lugares donde caminar, más lugares donde ocupar, más lugares donde ver. Yo lo quiero. Le digo al Señor esto todos los días de mi vida. Necesito tenerlo. Necesito tenerlo. Esta mujer se va a deshacer aquí. Griten con ella, por favor. Es tan emocionante. Y dice, fructificad, crezcan, aumenten, excedan, háganse grandes, vayan más allá, multipliquen. Y henchid, la palabra henchir, ¿qué quiere decir? Henchid la tierra, o sea, más allá del Edén, más allá de donde están ustedes. Estoy hablando de henchir la tierra, lo que está aquí afuera. Dios nunca quiso que ellos se fueran de su presencia. Dios nunca les dijo, váyanse de mi presencia a henchir la tierra. No, Él dijo, crezcan, multipliquen, llenen de población de acuerdo a la expansión de mi presencia y lo que me permitan estar dentro de ustedes. Conforme la habitación crezca, Edén va a crecer. Conforme su caminar conmigo crezca, Edén va a crecer. Dios quería que Edén estuviera cubierta completamente con Edén.
Así va a suceder en el milenio, porque Dios no se da por vencido en sus planes, en sus propósitos. Ellos fallaron en el huerto de Edén, pero Dios dice, mi hijo va a regresar a esta tierra y va a establecer el trono de Dios en Sión, y desde Sión saldrá la ley, y de Sión saldrá la palabra de Dios, y de Sión saldrá un río que va a salir de debajo del trono de Dios, repartido en 4 ramales. Y la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. ¿Qué vemos en el milenio? Edén, la tierra entera cubierta con la gloria de Dios. Alabe al Señor, por favor. Del trono de Dios, de debajo del trono de Dios, del umbral, salía este río y llegaba a los tobillos y a las rodillas y a los lomos y hasta hacerse un río donde nadaba. Y este río salió por todos lados y traía sanidad a las naciones. Sanó a los peces del mar, sanó a las naciones, y de ahí sale la gloria de Dios expandiéndose en la tierra hasta que toda la tierra en el milenio quede cubierta con la gloria del Señor. Por eso dice, le dirán uno al otro, venid, subamos al monte de Jehová. Gloria a Dios. Esto es tan poderoso. Ellos no le dirán a los el uno al otro, vamos al monte de Jehová. Todo mundo va a saber quién es el Señor. Todo mundo habrá tenido una experiencia por el poder y la majestad del poder de Dios que saldrá de Sión. Y ahí estará el segundo Adán en el trono de David. En Isaías dice que se sentará en el tabernáculo de David y juzgará desde el tabernáculo de David. Vamos a ver ese versículo más adelante. Pero de ahí va a gobernar el Señor y las naciones de la tierra. Me estoy adelantando, pero quiero decirles esto. Se dirán, venid, subamos al monte de Jehová. Vayamos a verlo, vayamos a postrarnos y adorar. Va a haber este poder magnético para traer a todas las naciones de la tierra en un peregrinaje a Sión, a Jerusalén, a este tabernáculo donde el Señor va a estar en el trono, sentado alrededor de las alabanzas de las naciones. Para eso fue Edén. Para eso fue Sión en los días de David. Miren lo que hizo David, lo que logró David cuando ese tabernáculo estuvo puesto en Sión y el trono del Señor estaba en el centro. Y el Señor estaba en su trono, rodeado de las alabanzas y la adoración de Israel, 24 horas al día. Ellos jamás perdieron una batalla. David conquistó y conquistó y conquistó, y se expandió, se expandió y se expandió. El reino más grande en toda la historia de Israel, porque él agrandaba su experiencia con la presencia del Señor. ¿Cómo lo hizo? Sigamos leyendo. No hemos acabado. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra, o agrándense más allá. Quiere decir rebosar. Es aquí donde de verdad nos equivocamos, en el rebosar. Quiere decir llegar al cumplimiento. En otras palabras, se llena la copa y se derrama. La razón por la que fallamos en poseer nuestra propia tierra y tener autoridad sobre ella es porque no estamos rebosando. Esto
de la santidad tiene que salir de un rebosar, de lo que está rebosando de dentro y nos cubre por fuera. La gente cree que vive en esclavitud y en legalismo y dice, tengo que vestirme así, tengo que ponerme una falda larga y no puedo ir acá, no puedo ir allá. Lo están haciendo sin el rebosar. No tienen este derramamiento, este rebosar. Este crecimiento, sí, la gente crece, pero tiene que haber este rebosar que sale desde dentro y se expande más allá que usted mismo. Y viste esta naturaleza caída que heredamos de Adán el primero. Y cuando eso suceda, ¿cuál va a ser el problema entonces? Es cuando usted puede caminar como un sacrificio gozoso, porque hay un rebosar saliendo de usted. Usted está rebosando. Y esto sale de Edén, rebosando, hinchiendo la tierra. Multiplíquense hacia la creación. ¿Cómo hacemos esto? Henchid la tierra. Cuando usted empieza a henchir la tierra y el rebosar sucede, entonces viene el sojuzgadla. Sojuzgar significa conquistar. ¿Cuántas cosas en su vida usted no ha podido conquistar? Lo ha tratado y lo ha tratado y lo ha tratado otra vez y tal vez una vez más y aún no lo ha podido vencer. Soy culpable. Todos somos culpables. Usted hace pactos y convenios con cosas en sus vidas y se casa con esos convenios y parece que no puede avanzar a ningún lado. Usted está metido en esta cerca, odia la cerca y se quiere salir de la cerca porque queremos ser libres en nuestra carne. No tenemos la experiencia de rebosar por dentro para derramarnos y salir a través de este derramamiento. Cuando usted se derrama, usted se empieza a agrandar, se expande, pero queremos siempre agrandarnos en nuestra carne. Y entonces caminamos fuera de Edén, donde no hay presencia, y decimos, sí, ya soy libre. Sí, ya soy libre. Miren esos árboles. Oh, miren, esas criaturas, voy a tener dominio sobre ellas. El Señor dice, no. El dominio no viene por brincarse la cerca. El dominio viene cuando usted camina dentro de la cerca y rebosa y se expande. La palabra sojuzgar quiere decir traer a esclavitud. Es una palabra que no nos gusta, esclavitud. Mi Biblia dice que a lo que usted sirve es su Señor. Es a lo que usted se inclina. Es su maestro. A lo que se inclina, donde rinde sus pensamientos, sentimientos, sus acciones, reacciones, es lo que le domina. Tiene que ser al revés. Debemos traer estas cosas en sujeción. Sojuzgad la tierra por medio de crecer, por medio de fructificar, por medio de henchir, permitiendo que la presencia de Dios se expanda mucho más allá de usted. Y sojuzgadla, conquiste, tráigala como esclavo, poner algo debajo de. Pablo dijo, traigo mi cuerpo en sujeción. Él no hizo eso sin la presencia de Dios y sin el poder de Dios. Por eso fallamos, porque tratamos de hacerlo por nosotros mismos,
sin estar dentro del cerco de la presencia de Dios. He says, Y lo siguiente, subdue, let's see, where are we? sojuzgad, Replenish the earth, subdue the earth, and sojuzgad la have tierra dominion y señoread over the fish of the sea, the en los fowl of peces the de la mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. sea. This Obviamente, este dominio beyond Eden. tenía que ser fuera de Edén, All those things I just mentioned. porque todas estas cosas que acabamos de mencionar estaban en la tierra. Tenemos tantas cosas vivas en nuestra tierra que nunca han sido conquistadas, nunca han sido sometidas bajo el dominio de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es tan limitada en nuestras vidas. Something's done. Creemos que es un momentito nada más y luego se va. To watch the dog. Si no tenemos cuidado, Just to live conscious of the presence. conscientes de la presencia de Dios y de la paloma en nosotros, Living conscious of God's presence esto de vivir conscientes de la presencia de Dios cambia changes how you live. las cosas, cambia su manera de vivir, You do. cambia las cosas que usted hace, How you think. Like, cambia como usted piensa. Usted dice, un momento, the dove wouldn't like that. la paloma no le gustaría esto. A la presencia de Dios se va a ir así, And fly away from me. se va a ir volando Because I en un instante porque la acabo de agitar. changes the way you live. Cambia la forma como usted vive. Cuando usted es consciente de este lugar y de la presencia del Dios Todopoderoso en su vida. So this word, have dominion, it means Esta palabra, señoread, quiere decir reinar y gobernar, to down, to take over. pisotear Thank you, Lord. y tomar. What a beautiful place to be. Qué hermoso lugar donde podemos This estar. is what God expected Esto es lo que Dios esperaba y deseaba the nation of Israel. de la nación de Israel. Same thing. Lo mismo, Brought them out of Egypt. He blessed them. His los presence sacó de Egipto, los bendijo con su presencia, llegaron a la tierra de Canaán God para already establecer said, un "Land Edén. flowing milk and honey." Dios les dijo, es una tierra que fluye con And the land. He leche y miel. Hay gran fruto en esa tierra, se las voy a dar, pero ustedes tienen que conquistarla, tienen que someterla. promised them, "My presence." Y les prometió, mi presencia irá con ustedes. But there's one thing God told Pero hay una cosa que les dijo Dios que no hicieran. them. Les dijo, Do not try to take territory no tomen territorio grow into. que en el cual no puedan crecer. You can only expand as long Usted solamente puede broad and as big as crecer the presence that you tan grande como el tamaño de la presencia que usted tiene. Déjeme darle esa escritura. Deuteronomy chapter 7. Vamos a Deuteronomio 7. This principle is everywhere. Este principio está en todos lados. Yay. It's yay. Deuteronomy Deuteronomio chapter 7. capítulo 7. Woo! Thank you, Lord. Gracias, Señor. Look at this. It's so powerful. Esto es tan poderoso. In Deuteronomy 7 and verse Deuteronomio 7, versículo 20, beginning in verse 20. Moreover, 20. the Lord thy Y también God enviará Jehová will tu send Dios the hornet sobre ellos avispas, until they that are left, hasta que until they that are perezcan left and hide themselves los que from thee quedaren be destroyed. y los que se hubieren Thou escondido de shalt delante de not- ti. In other words, some En otras people palabras, hide. algunas personas se You know, van a ir a when you come esconder. into the land, you've always got things Cuando ustedes vengan a la tierra de Canaán, hay siempre cosas de su carne que se van a esconder. Well, I'm going to conquer this over here. Voy a conquistar esto aquí. ¡Bam! Hide just a little bit. We're like Ananias Pero and escondo Sapphira. este poquito aquí, como Ananías y Zafira. Señor, aquí está todo. Te lo trajimos todo. No les digan lo que escondimos allá. They got half of it kept for themselves. La mitad se lo guardaron. Usted viene a la tierra, conquista, y van a haber algunos que se van a escapar. Y Dios va a enviar la avispa. Ahí están. Y la avispa lo va a picar y van a salir de su escondite. Dios no va a permitir que ninguna cosita pequeña se esconda. Dios va a enviar una avispa para que usted pueda ver aquel detalle pequeñito que está dentro de usted que no puede habitar en esta tierra, porque su tierra no va a habitar en la mugre, en la corrupción.
Su presencia no va a estar en medio del pecado de la gente. El Señor dice, separaos, Wonders among you. porque mañana haré maravillas delante de ustedes. Mi presencia vendrá y se moverá una vez que ustedes se So the santifiquen. warning will come. Verse 21. Versículo Thou 21. shalt not be affrighted of No them, desmayes afraid of them. delante de For the ellos, Lord thy God is que Jehová tu among Dios you. está en medio de ti. Hello? My presence is with you. Mi presencia The Lord está God en ti. is with you. I am El among Señor you. Dios está en ti. Yo estoy entre ustedes cuando ustedes vayan a hacer esta tarea. Dios grande y And the Lord terrible. thy God will put out those Y Jehová tu nations Dios echará a before estas thee gentes by little de delante de and ti little. poco a So poco. don't think you're going to walk out of here tonight and No crea que usted se va a ir de aquí esta noche como un conquistador de la tierra, porque eso no va a suceder. Is it, Brandon? No, it's not going to happen. No va a He suceder. said, I will conquer it little by little. Dice aquí que Thou poco mayest a not poco. consume them at once. No las podrás acabar luego, Increase. porque las bestias del campo no se aumentan contra ti. In other words, you've En got otras to palabras, expand, tiene que agrandar, you've got to expand, tiene que crecer con la presencia. you cannot overflow. Usted no va a poder rebosar más allá de esta expansión. ¿Está entendiendo? But then on the other side of the scales, you can't do Del anything otro lado without the de la balanza, no puede hacer nada sin el rebosar. I want to overflow with the presence of God. Yo quiero rebosar con la presencia de Dios. And cover this. Yo quiero cubrir esta piel de víbora. A living sacrifice. Ser un sacrificio vivo no es nada más que su racional culto o su racional acto de adoración. Hay gente que dice, ay, 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 ¿de verdad? ¿Dios me llamó a amar en esta vida crucificada? No. I thought we could maybe get away from that. Yo creí que podíamos escaparnos de eso More normal. y ser un poquito más normales. We're all laughing because we've all thought it. Todos nos reímos porque todos lo hemos pensado. To get outside the Tal vez esta es mi oportunidad para salirme de la cerca y experimentar libertad. Pero la verdadera libertad está cuando la cerca crece. praise God. As you over man is powerful. Esto es poderoso. As you increase and bear fruit. Cuando usted crece y trae fruto y conquista y Overflow comes. domina la tierra, viene este fluir, esta... El Señor Jesús estaba en la cruz y que decía, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Tu ley está escrita en mi corazón. Me deleito en lo que me has puesto a hacer. Nunca me voy a ir. Es un deseo, es un placer, es un gozo, es vida misma el hacer tu voluntad. Porque en Él vivo y me muevo y soy. Bendito sea el nombre del Señor. Glory to God forevermore. Let me give you one more scripture. Déjenme darles una escritura más. Les voy a enseñar, Maybe next time we all meet. tal vez la próxima vez, How that Eden cómo Edén and Canaan y Canaán and Zion y Sión and the millennium. y el milenio, The milenio, all of the same thing. todos estos son la misma cosa. It was the same principles of Los mismos principios de conquistar, expansion, la expansión, crecimiento, throne, el trono, presence, la presencia, worship, adoración, glory, la gloria. in each and every En case. cada uno de estos casos, God used the same order. Dios usó el mismo orden, el mismo principio. Like I just read about them going into Lo Canaan. acabo de leer al entrar a la tierra de Canaán. By little. Poco a poco, crecer, Populate. aumentar, He said, I've already given henchir. them. He'd already given them the earth. Dios ya les había dado
la tierra. Go ahead. Dijo, se las doy, es de I'll give you ustedes. dominion over Les doy dominio sobre todo, es de They couldn't just ustedes. walk out the gate and take Pero no dominion. podían salir de la puerta y tener dominio sobre todo. Tenían que llevarse Edén con ellos. Tenían que tener la presencia del Señor con ellos. No pudieron haberlo hecho sin la presencia de Dios, sin que Dios fuera el que estuviera en el trono, fluyendo a través de este río y entonces expandiéndose a través del crecimiento de Edén. Y así es como ellos tenían que henchir la tierra hasta que toda la tierra hubiera sido convertida en Edén hasta el día de hoy. El mismo orden está en todos estos casos. Go into the eternal age. Y cuando entremos a la eternidad, Finally be realized. el orden perfecto de Dios Gathered together in se va a dar cuando todo se una en uno praises will y Dios será todo en todos y las alabanzas van a ser entonadas. Y lo único que va a ser dado a conocer es Dios. Nada más va a ser dado a conocer. Si Dios lo es todo en todo, Él está en todo pensamiento, en todo sentimiento, en todo deseo, en toda acción. Todo en todo. Dios. Canaan, that's what God wanted to do. Canaán. When David came to Zion, no Y cuando David llegó a Sión, loves David con razón, with such Dios passion, ama a David because he was the con only tanta one pasión porque Él fue el único all before him and all de todos los que vinieron antes que Él y todos los que vinieron después. and set it up. Él fue el único que tomó el patrón de la voluntad de Dios y construyó una habitación. Él expandió, And then out agrandó of expansion y de este lugar expandido de alabanza y de adoración and y de cantos y de salmos ante el Señor 24 horas al día. De este lugar de adoración, and he subdued Él salió y conquistó y dominó y tomó la tierra of God. bajo la autoridad y dominio de Dios. Con razón dijo Dios, te amo, mi hijo será llamado el hijo de David, porque esta es su misión. Praise God. That's his mission. Esa es su misión, Going to subdue. conquistar The Bible says in y 1 someter. Corinthians, En Primera de Corintios dice la Biblia que Él va a seguir trabajando hasta que todos los enemigos estén bajo sus pies. and the last enemy to be Y el destroyed último enemigo que será destruido será la muerte. Death has destroyed everything that brought us to death. Y cuando la muerte sea destruida, todo lo que nos llevó a la muerte tienen que ser destruidos. La muerte es un efecto del pecado. Ya no habrá más pecado, no más rebelión, no más corrupción. De otra manera, la muerte continuaría. Is death. Death is El the último separation. enemigo es la muerte. La muerte es la separación. Ya no va a haber separación de Dios. Toda la creación va a vivir en la presencia de Dios. It will finally be realized. Por fin, Every knee bows and every tongue confesses. toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que The Jesús, Son of David, el Hijo de David, is Lord. es And Señor. he is enthroned. And when Jesus Y Él is está en el enthroned, trono. the Bible says, Y cuando Dios esté en el trono, himself with all that creation gives him, and he will subject himself Él unto va a tomarse a sí mismo junto con toda la creación y va a someterse a los pies del Padre para que Dios el Padre sea todo en todo. I don't know how to make it plainer. No sé si lo puedo hacer más Can I simple. show you one scripture about the millennium? ¿Puedo mostrarles una escritura del milenio? Okay, yeah, that's right. We're there. Isaiah 54. Vamos a Isaías 54. About the millennium. Esto está hablando del milenio. We talked a little bit about Eden, a little bit about Canaan. Hemos hablado de Edén, de Canaán, de Sión, pero ahora vamos a hablar del milenio. Oh, barren. Okay? One who you need to stop. You're going to bring forth fruit now. This is the barren. Canta, nation oh spoken by estéril. Israel. Está hablando de la nación estéril. God's dealings with Israel. Single El barren milenio habla de Dios con su relación con Israel. brought forth fruit yet. Alégrate, oh estéril, que no has traído fruto todavía. Alégrate, oh estéril, la que no paría. Ay, perdón, I didn't want to talk in tongues. no puedo pronunciar bien, entonces estoy hablando en lenguas.
King James. Sing, O barren, Alégrate, oh estéril, that didst not bear. la que no paría. Break Ahí está. forth into singing, Levanta into canción worship. Cry aloud. y da voces de júbilo, Thou didst not travail la que nunca with estuvo de child, parto, or you didn't bring forth fruit. porque, For more are the children of porque the más son los desolate hijos than the children of the married de la wife, dejada saith the Lord. In other que los de la words, casada. you Así ha that have dicho come Jehová. and joined yourself to En me, otras you palabras, are now tú gonna has bring venido forth a unirte a mí, multitudes. ahora vas a engendrar multitudes, vas a crecer, vas a rebosar. This is talking about the initial stages of the millennium. Está hablando de las etapas iniciales del milenio, cuando la nación estéril de Israel, que no ha conocido a Dios, vendrá a Edén. Y Dios vendrá a establecer Edén en Sión, va a poner su trono, va a mandar los ríos fluyendo, la gloria de Dios va a estar ahí y las naciones van a traer. Now you're going to start to bring forth fruit and replenish and multiply. Look what he's, look what he says. Dice, miren lo que dice aquí, Verse 2. versículo 2, ensancha The place of thy el sitio de tu cabaña o de tu tabernáculo. hello. Enlarge the place of Agranda tent. el lugar de tu tienda. Tent is Ohio. Same word there is tabernacle. Y la Enlarge the palabra place of es your tabernacle. el lugar del tabernáculo. Misma palabra que el tabernáculo de David. Agranda esta habitación que has establecido para mi presencia, para mi nombre. Size it is. No la mantengas del tamaño que es, hazla más grande. Expand it. Ensancha, Say, I'm agranda. encouraging you. Don't let it be the size it is. Que esto les motive. No dejen que esta tienda se quede de un tamaño. Auméntenla, ensánchenla. Permiten que la presencia de Dios fluya en su vida, diciéndole, Señor, quiero estar lleno de fruto, quiero ser real, quiero que mi copa rebose. Cuando mi copa rebose, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y habitaré en la casa del Señor. Viviré en la casa del Señor, moraré en la casa del Señor. Usted no se puede alejar de este principio, está en todos lados. La palabra ensancha es rahab, quiere decir agrandar, hacer más ancho, hacerse más grande, hacer un cuarto más amplio. Todo habla de una expansión. Ensancha el sitio de tu cabaña y las cortinas de tus tiendas, tu residencia, sean extendidas. También quiere decir tabernáculo y lugar de habitación. Que el lugar de habitación de Dios crezca y se aumente, porque estoy a punto de hacer algo en la tierra. No seas escasa. Y hay veces que somos tan escasos. A lo mejor voy a darle un poquito a Dios nada más aquí. Un poquito por allá. Oh, gracias, Señor, bendito seas. Y con una mano en mi bolsillo. Y levanto la otra. No seas escasa en tu visión por la expansión. No seas escasa en tu visión para crecer. En tu caminar con Dios. No seas escasa en los llamados y en los dones que Dios te ha dado. Obtén esta visión y deja que crezcan, que se ensanchen en tu vida. Conforme la presencia de Dios crece, aumenta la tienda, agranda el tabernáculo, agranda este lugar de adoración y de alabanza al Señor. Alarga tus cuerdas y fortifica tus estacas,
porque a la mano derecha y a la mano izquierda has de crecer, y tu simiente heredará gentes y habitarán las ciudades asoladas. En otras palabras, esta gloria va a crecer más allá de Sión, sobre toda la tierra, en las ciudades asoladas, en los gentiles. Mi presencia va a conquistar la tierra entera, y mi gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Esto es un vuelo muy rápido del propósito de Dios para todas estas generaciones. Dios nunca cambia su orden. Dios nunca cambia su plan. Aún en el milenio vemos el mismo principio. Y después de aquí vamos a ser expulsados a la eternidad. Hasta que Dios sea todo en todos. Hasta que Él esté sentado en el trono sobre su creación. ¿No es esto maravilloso? Espero que esto esté claro. Espero que lo haya hecho claro. Qué principio tan poderoso y hermoso. Gracias, Señor. Tengo este Sión, tengo este Edén en mi vida, porque tengo el árbol de la vida en mí. Su nombre es Jesús. Tengo a mi Padre eterno conmigo. Jesús dijo, si me aman, mi Padre les amará. Y nosotros vendremos y habitaremos en ustedes. Es una promesa. Nosotros vendremos. Él dijo, no dijo, ámenme a mí y a mi Padre, dijo, ámenme a mí. Ame a Jesús. Ame esa arca. Ame la presencia. Adore la presencia. Y entonces mi Padre les va a amar porque ustedes me aman. Porque si me aman a mí, aman a mi Padre. Si reconocen al Hijo, reconocen al Padre también. Esto está en Juan y dice, entonces nosotros, el Padre y el Hijo, vendremos y haremos nuestra habitación Shakán en usted, en ti, nuestra presencia, nuestro lugar de morada permanente. Y desde ese lugar donde esté la presencia de Dios, vamos a conquistar, vamos a subyugar, mientras rebosamos en esta cerca. La cerca se va a agrandar, la cerca se va a ensanchar hasta que conquiste toda la tierra, hasta que toda nuestra tierra esté llena de la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie, alabemos al Señor. Permita que el Señor toque su corazón. Si usted ha sido bendecido, por favor, escríbanos a la dirección en pantalla. Dios le bendiga.